Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz y como siempre, gracias por acompañarnos, seguir compartiendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales, como siempre a su disposición. Se las ponemos a su consideración para que en Instagram, TikTok, YouTube, X y Facebook e Instagram nos pueda seguir y nos pueda acompañar con sus comentarios, con sus críticas, con sus peticiones, sugerencias y participación activa como lo sigue haciendo a través también de nuestros reportajes, noticias y demás posteos que realizamos en todas nuestras redes sociales 24/7, así es, todos los días, en cada momento, porque debemos estar permanentemente informados y en Altavoz, también en La Voz del Día, procuramos que usted lo esté permanentemente informado. Como suponemos, seguramente también lo está relacionado a el evento quizás del día, la posesión de Donald Trump, presidente número 47, en ocupar nuevamente los designios de los Estados Unidos de Norteamérica y en posesión a la que, como sabemos, asistió el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, acompañado de su esposa Lavinia Balbonesi, en una ceremonia también que se desarrolló el día de hoy y en donde, además de otros mandatarios, se puede ratificarse este acercamiento que existe entre el gobierno de los Estados Unidos, confianza, y esperemos redunde ese acercamiento en resultados para los ecuatorianos y también para los estadounidenses en alguna medida con el intercambio que se pueda producir, pero evidentemente necesitamos un apoyo en diferentes ángulos para poder seguir avanzando como país y que al margen de la ideología que el Ecuador tenga, se busque siempre aliados estratégicos y que sin imponer condiciones se traduzca estos acuerdos en beneficio para ambas partes, para los ecuatorianos en este caso, repito. Así que, pues bueno, hoy vamos a conversar, por supuesto, de también el tema no del día, pero sí del día de ayer y que se continúa hablando, que es el debate presidencial que se efectuó el día de ayer desde las 7 de la noche hasta las 10, pasada casi las 11 de la noche, tomando en cuenta que se extendió un poco por la programación anunciada y que se realizó en 2 bloques. Seguramente usted tiene una posición más clara respecto a lo que vio, a lo que escuchó, a las expectativas que no se cubrieron de lo que usted tenía como expectativa de los candidatos y no tanto de su candidato, porque en el debate se espera también que se analicen y se vean el comportamiento, postura y ofrecimientos y participación de todos los candidatos. Pues usted tendrá un criterio mucho más contundente al momento de definir su voto, tomando en cuenta la información que ayer se arrojó. Si bien puede ser muy poca o también mucha según la expectativa que se haya tenido, eso sirve como insumo para ratificar o no lo que usted había decidido antes o lo que está decidiendo en estos días de campaña también. ¿Cuánto significó eso en poder modificar la postura que cada ciudadano tenga sobre su candidato? Es lo que vamos a hablar en instantes con Jorge Carrillo. Él es analista político y vamos a hablar algo de los efectos de ese debate, de los grupos, de lo que él vio que ocurrió el día de ayer y la repercusión que tuvo o que debería tener en el electorado, en cada una de las candidaturas que expresaron ayer sus propuestas, en parte, porque sabemos el formato
a mi juicio, mal llamado debate, no permite pues esbozar ampliamente cada uno de los planes de gobierno, alternativas, sino más bien estrategias muy puntuales con las que cada uno de los candidatos se presenta a este escenario que tiene una importante audiencia a nivel nacional y que sirve, como decía anteriormente, para formar rápidamente un criterio sobre uno u otro tema y combinarlo con la estrategia que cada candidato vaya a implementar y que se haya fijado entregarla a la audiencia en este día. Pues bueno, también estará más adelante Alejandro Zavala, también analista político, consultor político, estratega político, para hablarnos de estas propuestas que tuvieron sus picos y que aún continúan debatiéndose en redes sociales y en medios en general sobre la postura de los candidatos y las ofertas de campaña que ahí se presentaron. Porque para no quedarnos en el aspecto anecdótico de lo que puede decir uno, en qué tono lo dijo, la manera en la que lo dijo, la increpó o no la increpó, se puso nervioso o no se puso nervioso, que son estos aspectos de forma que también se los debe tomar en cuenta al momento de estudiar el comportamiento de su candidato y de todo el escenario que conlleva el debate. Faltó, a mi juicio, la profundidad que el ciudadano además se merece respecto a lo que como propuestas debemos enterar. Que sí, a veces el CNE nos deja con un código QR que vayamos a las propuestas del candidato y que en un proceso como este no se puede entregar en detalle, pues también es cierto. Pero si vamos con una intención al debate a darle una mirada mucho más violenta, si se quiere, o preocuparnos por lo que el otro hizo o dejó de hacer y no en la propuesta que nosotros queremos posicionar, también habla de lo que el candidato quiere finalmente representar. Pero eso ya digamos que es una decisión de cada una de las estrategias de campaña que se vayan implementando y de los candidatos también. Lo importante es que usted tuvo un nuevo escenario en este debate para un nuevo elemento y escenario para poder decidir su voto, ratificarlo o no. En esta primera etapa, que se podría convertir en única, si es que hay una sola vuelta, o no, para que continúe en una segunda vuelta a los candidatos que usted le vaya a dar mayoritariamente su voto. Hay candidatos que se acercan al primero y segundo lugar según las encuestas, luego del debate, o un cuarto lugar. ¿Quiénes tuvieron una participación más destacada de los que al momento de las encuestas dicen están puntuando arriba? Son otras de las preguntas que abordaremos con nuestros especialistas aquí en La Voz del Día en Altavoz. Bienvenidos, bienvenidas. Pónganse cómodos que así empezamos. Jorge Carrillo, analista político, está con nosotros en La Voz del Día para hablar de lo que pasó ayer en el debate, su incidencia, si se movió o no un tanto el electorado y lo que pasa a partir de hoy en redes sociales respecto a ese análisis y con qué nos deberíamos quedar el electorado luego de observar este debate del día de ayer en estos dos grupos. ¿Qué posiciona, Jorge, bienvenido a La Voz del Día, esta ubicación de un grupo primero y otro grupo después, le da una mayor atención de parte del electorado para poder observar con mayor detenimiento cada una de las propuestas que hubiese sido todos
en un solo grupo y esto ubica con mayor facilidad al mismo tiempo a un preferido o quién sacó mayor ventaja del primer grupo y quién sacó mayor ventaja del segundo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Bienvenido. por la invitación y gracias a todos quienes nos observan el día de hoy. A ver, respecto a tu pregunta, efectivamente hay tantos candidatos que debían separarse por grupos, que uno no puede limitar de alguna manera este ejercicio democrático, que dicho sea de paso, aplaudo a todos los candidatos que se han presentado a este debate electoral, a este debate presidencial, ya que de cara a lo que se viene en las elecciones era necesario, absolutamente necesario. Recordemos que ya hacia atrás, quizás 2 periodos atrás, si la memoria no me falla, no era algo obligatorio. Hoy la ciudadanía ha podido disfrutar de este ejercicio democrático. El que lo separen en 2 bloques es sencillamente por la cantidad, digamos, de electores que hay, de presidenciables que hay. Entonces, si tú ves la forma, la dinámica en la que se llevó a cabo, ¿verdad? Se sigue a través de un reglamento en el cual, pues bueno, esa necesidad también de transparentarlo se da por ley también a través de un notario público. Es decir, tanto las tarjetas, tanto las formas y los lugares en donde ellos estuvieron fueron seleccionados de alguna manera al azar y por cuestiones de ese azar, pues hemos observado que los candidatos, por ejemplo, que marcaban tendencia, se han separado uno en cada bloque. Sí, adelante. Ok, entonces, de cara a esto, uno puede observar, digamos, dinámicas distintas según los adversarios que cada uno de ellos han tenido. Y hablo de las tendencias, tanto de Daniel Noboa como de Luisa González. Entonces, si uno analiza, ¿verdad?, la dinámica por grupo, puede tener un mejor análisis del resultado que han obtenido. Ahora, de cara a qué, a quién le ha ido mejor o a quién le ha ido peor, pues también se debe medir en ese sentido. Y además, a corto plazo, debido a que recién terminando el debate, es cuando la ciudadanía va a ponerse, digamos, de cara a poder discutir cómo le ha ido a estos candidatos en dicho debate. Entonces, si uno se pone a observar, ¿verdad?, en qué condiciones quedaron cada candidato, basta con ver el reflejo de la conducta post-debate. ¿Qué están haciendo los candidatos ahora? Justo al terminar el debate, están aclarando una situación, digamos, al margen de, si me equivoqué, lo rectifico, si no alcancé, lo amplifico, lo amplío, y en cambio, digamos, a los que les fueron bien, pues poco o nada les ha entorpecido, llamémoslo así, los ataques de los demás, pues no han tenido que aclarar, sino más bien avanzar en su campaña demostrando de qué están hechos. Por ejemplo, el presidente Noboa, entiendo yo que hoy está en Estados Unidos, ha sido invitado a una misa, a una ceremonia previa a la posesión del así es, a la posesión del presidente Donald Trump, que yo entiendo que ya incluso, ¿verdad?, ya se puede entender como presidente de los Estados Unidos. Es decir, Jorge, si el debate de todos los candidatos fuese a días, por ejemplo, de la elección, del proceso electoral, sí tendría una mayor incidencia este tipo de encuentros de los candidatos, a diferencia de ahora que el electorado tiene como uno de los elementos el debate, pero no una definición a raíz del debate? En el análisis, para que todos lo entendamos, lo voy a decir así. Esto es una efervescencia. Lo que ha ocurrido de cara a candidatos que se han preparado y han sido elocuentes y han presentado una campaña que a todas luces a la ciudadanía le causa una empatía, van a comenzar a incrementar, ¿verdad?, en su popularidad, no solo en las redes sociales, sino en la calle. ¿Cuál es el problema? El problema está en que si no mantienen esa tendencia de cara a enfrentarse a nuevos retos, ante nuevos, por ejemplo, candidatos, ya que no me tocó este candidato en el debate, voy por el otro, etcétera, cuando tú te das cuenta, ellos comienzan a disminuir esa efervescencia y comienzan a caer otra vez en ese voto que han logrado captar desde un inicio. Lamentablemente, quienes no se encuentran en la tendencia, es decir, el resto de los candidatos, excepto Luisa y Daniel Noboa, han estado de alguna manera intentando arañarle votos a ellos, es decir, atacándolos, buscándoles, sobre todo al presidente hoy candidato. ¿Por qué? Porque es el más popular digamos, en las redes sociales. Entonces, cuando tú ves eso, tú ves al resto de candidatos atacándolo en el bloque donde se encontraba Luisa. Entonces, resulta esto una tarea de no poder encontrar realmente un candidato que valga la pena, y la tendencia se va a seguir manteniendo hasta que esto se termine, y por último van a terminar siendo, digamos, estas tendencias las que van a llegar a una segunda vuelta. Considera, por tanto, Jorge, que
no hubo una marcada definición de la tercera opción o de quién se pueda configurar en una tercera opción, a pesar de que hubo y sigue existiendo inclinaciones. En este grupo me pareció que tal candidato realizó un mejor papel y en este segundo grupo otro candidato que me sorprendió y me gustó la forma de encarar el debate. Pero ¿no es suficiente esto para que hablemos hoy de una tercera vía en estos momentos electoral? Lo diré así, lamentablemente no ocurrió. Es decir, tenemos candidatos que fueron bastante destacados al momento de entrarle a sus adversarios. Por ejemplo, el caso de Andrea González. Andrea González se destaca, pero ¿qué pasa? Eso va de cara al anticorreísmo, etcétera, ¿no? A un discurso de odio que de alguna manera va marcándose. Pero no tanto sus propuestas como candidato. Es que cuando tú ya revisas sus propuestas parecen tener sentido, pero por ejemplo, el tema constitucional, tú sabes que para reformar o para llevar a una constituyente, pues resulta que son asuntos bastante drásticos debido a los candados que se encuentran dentro de la misma Constitución para poder llevar a cabo todas esas propuestas que ella trae. Claro, tenemos una candidata que de alguna manera es un poco novata en el campo político y a lo mejor le falta, por así decirlo, contar con esa cultura jurídica que solo te lo puede dar la experiencia para no ir más allá. Es decir, es una de las candidatas que ha hecho un buen trabajo, seguramente empatizado con muchas personas, pero cuando tú profundizas en las propuestas de ella, no vas a lograr, digamos, zanjarte en un lugar en donde tú puedas decir, aquí voy a atacar y de aquí lo voy a lograr. Eso lamentablemente va en el tiempo a hacer que merme, ¿ya?, esa efervescencia y, digamos, de alguna manera se va a ir perdiendo esa popularidad si ella no lo sigue trabajando. De la misma manera Pedro Granja, por ejemplo. Pedro Granja, por otro lado, logró demostrar que puede ser menos visceral y atacar a un asunto más técnico, hablar más de las propuestas. En un momento dado las personas hablaban, no, él es servil al político que pone el correísmo. ¿Por qué? Porque él quiere de alguna manera devolver a Jorge Glass a la embajada, dijo él públicamente. Entonces, cuando tú observas eso, dices, ok, es funcional, es servil, pero él habla de un discurso en donde él no da esa cara. Entonces, cuando tú empiezas a ver que de repente él en el debate le planta cara a Luisa y le dice, yo soy nuevo y por tanto no soy mentiroso y no soy ladrón, etcétera, en las expresiones que él usó, ok, listo, te creo. No estás de servil ni útil. Entonces avanzan. Eso es lo que se necesitaba en este debate y lo han ido haciendo. También tenemos el error de muchos candidatos nuevos que a todas luces lo que, digamos, les ha ocurrido es que de pronto a través del nerviosismo han dicho cosas que, bueno, han tocado una fibra en la ciudadanía que a lo mejor en realidad les restaría popularidad. El candidato Arauz habla de muerte, habla de cementerios, en una época en donde la criminalidad, digamos, aumenta. Entendería yo que dentro de su foro interno, él piensa que de esa forma se puede, digamos, combatir esto, ¿no? Como quien dice fuego con fuego. ¿Cuál es el problema? Que tienes restricciones en la ley absolutamente contrarias a esto, pues, ¿no? ¿Cómo observa, Jorge, el tema de lo que el presidente, actual candidato, también ha presentado sobre la mesa, no solo en campaña, sino durante su gobierno? La nueva y vieja política. Y en la nueva política pongamos a los nuevos políticos que estaban en el debate, como los describe, incluso de partidos en los que inesperadamente aparecieron estos candidatos y que no han tenido una mayor trayectoria política. Esta nueva política y la vieja política estuvo representada en el debate con una marcada definición. A ver, te va a parecer curioso lo que te voy a decir, pero en realidad fueron quienes de alguna manera en las formas supieron llevar el debate con altura, junto a Andrea González y junto a Daniel Noboa. Por ejemplo, el presidenciable Cronfle, ¿verdad? O Jimmy Jairala, como tú lo mencionaste, incluso Cucalón, podríamos hablar que es de la vieja política porque tienen una trayectoria larguísima con otros partidos, pero lo que se observa, digamos, de cara a lo que se quiere transmitir al ciudadano, es una persona de bien, hablando de temas rasgos generales, que está preparada, ¿no?, que se encuentra, digamos, con propuestas aparentemente claras, pero otra vez, digamos, viene ese rabo de paja, llamémosle así, que se le prende fuego y en ese momento la ciudadanía se da cuenta y dice, a ver, Jimmy Jairala, ¿con quién empezó?
con quién concurrió después de, digamos, de años de política, benefició a alguien en sus actividades privadas. ¿Qué hace de candidato ahora? Porque pasó de periodista a candidato y candidato a periodista. Entonces, ahí se le complica, digamos, las formas que él quiere utilizar, porque de ahí estuvieron bien. O sea, sus asesores realmente crearon un personaje bastante digno para competir a la altura de una presidencial. Kronfle, por ejemplo. El candidato Kronfle, por otro lado, va y dice, a ver, yo estoy absolutamente bien preparado. Tengo el reconocimiento, llamémosle, técnico para esta cuestión, no solo por mi carrera profesional, sino por mi carrera política. Además de eso, digamos, tengo estas propuestas. ¿A qué se enfrenta, en cambio, el señor Kronfle? A que no tiene llegada, no logra empatizar. La ciudadanía... ¿El mismo caso que Cucalón? El mismo caso que Cucalón, pero con una diferencia clara. Cucalón, por otro lado, pese a que también conserva las formas, en cambio, y tampoco tiene llegue, en cambio, de él se esperaba una altura muchísimo más elevada en cuanto al debate para poner, digamos, disparar a matar, llamémosle así, ya, hacer las preguntas que debía haber hecho y contestar de una manera en la que fulminaba al enemigo. Se le fue la mano a Cucalón cuando le dijo al presidente, ¿eres o te haces? Es decir, como que un lenguaje medio violento en el contexto del debate o de su campaña no calzó. No, yo creo que esperó justamente ese momento para provocar, llamar la atención. Y es bueno, o sea, realmente la forma en la que lo hizo, hoy lo pone de cara a que todos tengamos un meme de él en nuestro celular, por ejemplo, ¿no? Tanto es así que, digamos, se ha vuelto viral hoy en las redes ciertos memes y uno de esos, pues, es el que tú mencionas. Cuando dice Henry Kronfle, hay un contexto político detrás de él, pero no supo conectarse con la audiencia ni con su propuesta, un desenvolvimiento que quizás él es mucho más expresivo y detallista y eufórico y con mayor llegada en una entrevista mucho más amplia, pero que en el debate, por su formato, tiene que obligar a los candidatos a modificar su postura, y él no logró hacer eso. Te lo voy a decir así, no convence. Y cuando tú tienes un candidato que no convence, quizás por conservar las formas, quizás por otras razones, digamos, no te va a servir de nada, ¿ya? Todo este asunto de conservar las formas, hablar bien, bla, bla, bla. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ciudadanía, digamos, en este país, ha vivido de cara a, digamos, gobiernos populistas, candidatos demagógicos, que lo único que hacen son propuestas que no van a poderse sostener en el tiempo. Entonces, si tú analizas el tipo de candidatos que ya ha recibido esta república, candidatos, tú podrías entender que de alguna manera la veeduría ciudadana, podríamos decirlo así, ¿no? El ciudadano común se da cuenta y aprecia más al que se muestra tal y como es. Si tú eres calmado, si tú contestas de una manera... ¿Más genuino? ¿Quién es más genuino? Exactamente, esa palabra me agrada, genuino. Si tú te muestras tal y como eres, es decir, de manera genuina, lo que vas a provocar en la ciudadanía es ¿qué cosa? Un aprecio, y eso te suma votos. Pero cuando tú conservas, ¿no? Te restringes, mejor no digo, mejor me callo, mejor no hago, la ciudadanía se da cuenta y por otro lado te castiga en las urnas. Entonces, digamos, y yo te lo diría así, la candidata Luisa González, sí, a lo largo del debate, del bloque que a ella obviamente le tocó, tú vas a observar siempre la misma, llamémosle así, energía. El mismo tono. Ajá. El mismo tono. Entonces, cuando tú observas eso y que en un debate, estás en un debate presidencial, se debe caldear, no te tienes por qué poner a insultar, a gritar, etcétera, pero sí te tienes que poner enérgico y con un tono bastante firme porque vas a ser jefe de Estado, pues no. Y decirle o cantarle las cosas a la gente de frente, en este caso a tus adversarios. Entonces, si tú mantienes el mismo tono, no generas esa chispa y esa sorpresa. ¿Su pasividad no le ayuda, dices? Es que lo fue, justamente le has dado el clavo. ¿Qué hace siendo pasiva en un debate? ¿Qué hace hasta gagueando? O sea, la gente esperaba un poco más. Por otro lado, en el otro grupo tienes a un Daniel Noboa que en cambio ese, digamos, encuentro pasivo, digámoslo así, modesto al principio, de repente comienza a coger fuerza y comienza a contestarle al uno, se va contra el otro, está sin provocar de alguna manera
digamos, ese discurso de odio, ese intercambio de insultos. Él va y dice, bueno, el país está así. Por ejemplo, yo de lo que pude ver es que eso me agradó bastante. Él dice, ¿sabes qué? Va a haber una audiencia muy técnica, entonces yo les voy a dar una página para que ustedes vayan a verificar lo que yo voy a decir. ¿Qué te demuestra eso? Que te estás anticipando a los que te van a observar. Y él prefiere hablar para un público más general, un público más amplio, y con eso, con esas expresiones, más los números que tengo detrás en la página web que él publicitó en su momento, ¿qué hizo? Logró llegar a una audiencia más amplia, un espectro más amplio, y se captó el mensaje de él. ¿Cómo observamos justamente al candidato presidente en la evolución del último debate en donde él participó y que lo lleva en gran medida, según los sondeos, a la segunda vuelta electoral en la anterior campaña? Y esta participación en primera vuelta también, observas que hay no me refiero al candidato presidente, sino al candidato Noboa de la vuelta anterior, de la primera vuelta de su elección pasada y esta de aquí. Hay un mismo Daniel Noboa que en cuanto a estilo, en cuanto a estrategia, en cuanto a discernimiento, que en la primera vuelta le jugó, en la primera etapa antes de llegar a ser al presidente, le jugó a favor. Mira, yo te voy a decir como yo lo veo personalmente incluso. La madre del presidente salió a decir, yo lo que le digo a mi hijo siempre es que él sea genuino, que él sea, digamos, siempre la misma persona y que no se deje contaminar del poder. Eso es complicadísimo, por si acaso, ¿no? Pero, si tú me dices si es la misma persona y ha mantenido su esencia, yo te diría que absolutamente. Y es que el discurso no es de odio. El discurso es de enfrentarse a una realidad que tenemos en el país que tiene que ver con la criminalidad, con la inseguridad, ¿verdad? Y de cara a las capacidades que yo como presidente, pero también como ser humano tengo. Entonces, si nos vamos a ese digamos, transcurso en el tiempo de un candidato Noboa anterior al actual, realmente se puede observar que sigue siendo sereno, no se deja influenciar por parte de ese discurso de odio, porque todo el mundo lo atacaba. Y mira, es que de verdad, señores candidatos, esa es la peor estrategia. Irse en contra de un solo candidato lo pone a él digamos, en el foco de atención, le están haciendo la campaña. Eso no se hace, es un error. ¿Sí? Además de la estrategia que anota Jorge electoral de cada uno de la campaña, ¿cómo el presidente candidato sortea todos estos embates que recibe dentro del debate para él poder salir de la manera como él considera airoso respecto a eso? Y habrán otros que no lo consideren lo contrario, pero él supo enfrentar a sus adversarios, es decir, fue preparado para lo que recibió realmente en el debate con la contundencia que se vio. Te lo diré así. Él tiene ya una carrera política y tiene una formación en el extranjero para esto. Lo que hemos visto en este debate fue el resultado de eso. Así de simple. O sea, tuviste a un candidato jefe de Estado que estuvo a la altura de un debate presidencial con los candidatos que también hicieron la tarea, debo decirlo, ¿verdad? Claro, la ciudadanía escogerá a su candidato, pero, digamos, se nota el trabajo que hizo, digamos, él y los otros. La ciudadanía deberá entenderse con eso y atender a eso en las urnas. Es decir, si lo ven preparado, si lo ven de alguna manera dando las respuestas correctas, digamos, la consecuencia es que él suba de números, ¿verdad? Y en cambio, si tú ves, voy a decirlo así, a un candidato que de pronto no se ha preparado, que dice cualquier cosa, es demagógico, promete, yo qué sé, tren bala. El tren bala, prometió sí, o promete bonos para todos, etcétera. O sea, unas cosas, matar a delincuentes a diestra y siniestra, son situaciones que no ameritan el menor análisis. Esa persona está mintiéndote, ¿ya? En cambio, cuando, digamos, el presidente, hoy candidato, va y te dice, ¿sabes qué? Estamos avanzando en números, vamos a llegar a esta meta y, digamos, mis propuestas de campaña se encuentran enmarcadas en lo que yo ya he venido trabajando. Bueno, la ciudadanía tendrá que ser la que decide. Pero te digo algo,
Él por lo menos realizó un análisis profundo de la realidad del país y lo ha transmitido de una manera bastante altiva, llamémosle así, ¿no? Es bastante educado también la forma de hablar. Hay por ejemplo, el candidato Cueva saliendo con malas palabras, de alguna manera parece que quisiera es captar la atención. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo un buen debate, me están diciendo, oye, es algo, y es disruptivo con esto. Bueno, ¿qué te diré? Eso es para otro momento. El debate presidencial tiene que ser altivo, elegante, tiene que ser de cara a ser técnico cuando tú hablas en base a los números que realmente están, digamos, de cara a la realidad del país, ¿ya? Respecto al día después y semanas también que quedan previo a la elección, ¿cómo poder capitalizar mejor los candidatos, esta efervescencia, la que anotaste hace minutos, que provoca el debate y que cada uno saca su parte para volcar y multiplicar en mejor provecho sus candidaturas? Las ubicaciones antes del debate se mantendrán igual después de este episodio efervescente o habrán sorpresas luego de aquel. No, pues las bombas de humo van a existir y en este país sobran. No dudes en que van a haber bombas de humo antes y durante este tiempo, digamos, electoral. ¿Ya? Por eso, de hecho, termina la campaña y hay unos días previos, justamente porque el país va a estar en tensión hasta que las personas concurran a sufragar. Es un momento bastante delicado para la ciudadanía ecuatoriana porque estamos decidiendo el futuro de aquí a 4 años. Si nosotros logramos una estabilidad, logramos acceder a recursos que nos hagan tener liquidez, la ciudadanía va a poder incluso tener capacidad de ahorro y progresar, desarrollar la economía, mejorar el tema de seguridad y evidentemente la estabilidad de las instituciones públicas. ¿Qué comportamiento debe, por tanto, ver el electorado que le gustó ese candidato en el debate, debe ver ahora en campaña de ese candidato para ratificarse en su voto en las elecciones del 9 de febrero? Hay tres cuestiones que son importantes, diría yo. La primera es ver su pasado y su formación, su familia, de dónde proviene, quiénes son, por qué están sentados o por qué quieren ir, mejor dicho, al sillón de Carondelet, qué los motiva en la vida para alcanzar esa meta. Eso es importantísimo. Lo segundo, de cara a la parte técnica, qué he estudiado, en dónde he trabajado, de qué vivo, cómo hago para poder solventar los gastos de mi familia. Esas cuestiones es verdad que son muy personales, pero por eso es una palestra pública para poder escoger a un ciudadano que, como ya mencioné, el tema de la familia tiene que ver hasta con la probidad, que dice mi entorno, mis colegas, etcétera. No, tiene que tener una amplia preparación, porque imagínate un tema de gobernabilidad, tienes que saber de petróleo a soberanía alimentaria. 2 ramas significativamente importantes y muy difíciles de comprender si no has estudiado a lo largo de tu vida. Y tiene que sobre todo tener carrera política. Una persona que pretende sentarse en Carondelet debe saber cómo tratar con sus adversarios. No puede, digamos, traer a colación cuestiones que afectan al nervio, llamémosle así, de la ciudadanía en cuestiones que de alguna manera van a afectar, van a tocar esas fibras medulares en donde se encuentran la vida, la paz, la seguridad. No pueden politizar esa situación. Entonces, ¿qué necesitamos? Una persona con bastante inteligencia emocional, una persona con bastante criterio al momento de tomar decisiones con cabeza fría, porque gerenciar, por ejemplo, una compañía no es lo mismo que, digamos, ser el jefe de Estado. Entonces, cuando tú no has hecho carrera, cuando tú no tienes probidad, ¿verdad?, te encuentras de cara a una situación que supera voy a decirlo así, a la gerencia, y te encuentras es que tienes que trabajar para que la gente tenga condiciones, ¿ya?, para poder desarrollarse, porque el Estado no da empleo, ¿ya? El Estado, el gobierno a través del Estado no es que te da fuentes de trabajo inmediato. Tiene que adaptar, ¿verdad?, todo un sistema, hacer un reajuste para poder lograr
que toda la situación converja y se den los medios para poder producir estos, digamos, nuevos empleos. Entonces, son estas tres cuestiones, ¿ya? De cara a que un nuevo gobernante se siente en Carondelet y no nos vayamos, digamos, a un barranco. Que es el daño que nadie quisiera que le siga ocurriendo al país. Jorge Carrillo, analista político con nosotros, desglosando un poco la mirada de lo del debate del día de ayer y las perspectivas inmediatas con estos consejos, según la visión de Jorge, que usted como elector debe darle al candidato que, por ejemplo, ayer le gustó y se sintonizó y admiró para establecer una preferencia electoral. Ahí están las opciones y algunos criterios también que usted los puede tomar en cuenta aquí en La Voz del Día. Venimos con más enseguida con Yanela. Alejandro Zavala estará con nosotros también para seguir hablando del debate, repercusiones, el postdebate electoral, lo que pasó en redes sociales, los puntos altos, las frases que marcaron también la sintonía mayor el día de ayer, entre otros puntos. Los revisamos enseguida aquí en La Voz del Día. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. ¿Qué dicen los candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué tienen que decir en sus campañas o de sus campañas? Los invito a este espacio, ¿Qué dicen los candidatos?, para conocer a todos los personajes que estarán en la papeleta electoral rumbo a la carrera hacia Carondelet. ¿Qué dicen los candidatos? Los espero. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. ¿Qué dicen los candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué tienen que decir en sus campañas o de sus campañas? Los invito a este espacio, ¿Qué dicen los candidatos?, para conocer a todos los personajes que estarán en la papeleta electoral rumbo a la carrera hacia Carondelet. ¿Qué dicen los candidatos? Los espero. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen.
Estamos de vuelta ya con Yanela Villamar. Así en es. vivo y en directo para toda la audiencia de La Voz del Día en Altavoz. Andrés, te he extrañado. Quien no te ha Yo extrañado también. tanto creo que es el productor, te cuento. Ah, sí. La relación con el productor tiene algunos tropiezos. Unos que matices. Ya lo vamos a solucionar. Me parece ya lo vamos perfecto. a solucionar. Y cuando se solucione, pues ustedes lo sabrán. Así es, no, se van a dar Se cuenta, van a porque dar cuenta. va a haber Se van dar cuenta, cafecito. va a haber algunos cambios aquí en el programa. Son cosas del... Pequeños detallitos. Pero Detallito, bueno. nada más. ¿Qué tal Pero tú? bueno. ¿Bien? Súper bien, Andrés. Y bueno, precisamente con esto de que muchos nos dormimos pensando en el debate, pues, ¿no? Y también con ganas de ver las redes sociales, las reacciones, los memes. Creo que también los viste, ¿no? Y te vi tuiteando. Sí, estaba recogiendo algunas frases y te hacías viral, me textos salía. Y yo, de los candidatos, es mi ¿no? compañero, qué casual. Sí, me gusta como recoger frases de los hechos cuando alguien está dando declaraciones, titularlos y mandarlos a ex. Bueno, parte del ejercicio de periodista, de comunicador. Y algunos pues como que están de acuerdo o no con lo que uno tuitea textualmente lo que dice el candidato. Claro, ¿no? pero creo que, a ver, solamente estabas replicando algo, estabas utilizando tu plataforma para escribir lo mismo que van a replicar otros medios de comunicación, no es que estabas dando una opinión. Sin embargo, bueno, precisamente también vamos a hablar un poquito de eso, hasta qué punto ha sido buena, mala, no sé, la intervención de los candidatos. ¿Qué te parece si damos pie a la siguiente entrevista? Alejandro Zavala, analista político, consultor político, estratega también, está con nosotros para darle otra mirada a este episodio trascendental. Alejandro, con esa pregunta quisiera empezar. Episodio trascendental en esta campaña electoral luego de lo que vivimos ayer. A ver, dos preguntas. ¿El debate se constituye en un proceso de reflexión para el electorado? Una. Y segunda, lo que pasó ayer podría provocar una reflexión mayor en el electorado o cambios respecto a los últimos datos que se tenía. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, les agradezco mucho a ustedes y un saludo cordial a la audiencia. Gracias a ti. Realmente el principal, arranquemos por donde todo empieza. El principal problema es que si esto no nos hace hacer una reflexión profunda sobre nuestro sistema electoral, estamos muy complicados. Es imposible que en un país como el nuestro tengamos 16 binomios. Es imposible que además los 16 binomios estén amontonados en un estudio de televisión, por lo que se hace obligatorio que se dividan en dos grupos. Y cuando tú divides en dos grupos, corres el riesgo que en un sorteo pase, por ejemplo, lo que pasó ayer. En el primer bloque estaban prácticamente los que estaban en el centro a la derecha, y en el bloque del segundo todo lo contrario. Entonces ya no se cumple el requisito de que sea debate, porque un debate es confrontación de ideas distintas. El formato tampoco ayuda, el formato es más que nada un concurso de preguntas y respuestas, ¿ya? O sea, te hacen las preguntas y tú, si estás medianamente bien preparado, has entrenado, puedes sonar solvente. Pero como hay tanta gente, tú entre las respuestas del primero y las respuestas del octavo, puedes verte una película de Scorsese tranquilamente en la mitad, que cuando regresas todavía no ha empezado el octavo. Por eso es que el debate empezó a las 7, pero terminó casi a las 11 de la noche. Sí. Eso también les da algún nivel de perjuicio a los de la segunda ronda, porque la gente, imagínate si normalmente está desconectada de la política, ya ponerle 4 horas de debate a los ecuatorianos es muy, muy complicado. Entonces ahí lo que hacen normalmente los cuartos de guerra es tratar de hablar en titulares para ver qué puedo viralizar, de ir con alguna vestimenta rara para ver si es que pesco alguna viralización también, de parecerme algún líder carismático para tratar de buscar también algo así, o lo que pasó mucho ayer también, y en los vicepresidenciables también, el tema de la propuestitis, o sea, una cantidad de propuestas sin explicarlos cómo, sin explicar financiamiento, sino que ahí para ver qué tal pego, y muchas de las propuestas que claramente se ven inviables. Entonces, eso es un primer acercamiento al debate, y después ya podemos entrar en cómo les fue a los candidatos. Estamos frente a la necesidad de seguir manteniendo este formato como debate para que los candidatos, en la medida del corto tiempo, puedan esbozar lo que alcancen a decir bajo una estrategia bien planteada, o eliminamos el debate y presentamos las campañas previamente, cada uno como se ha venido presentando, con un tiempo determinado que el Consejo Nacional Electoral se le otorgue para que finalmente lo que interesa, que es la propuesta, se consolide dentro del electorado, o eso sí es posible a través de este formato.
No, bueno, yo creo que siempre es saludable los debates, eso ayuda mucho a la democracia, es sano para la democracia y además le invitaría con un mucho mejor formato, con mucha mejor filosofía de debate a que la gente contraste, pues es que la idea de una campaña electoral es presentar a la audiencia qué tipo de país nos vas a llevar cuando tú lo lideres. ¿Qué vas a hacer en salud, en educación, en reactivación de empleo? Pero esto lo que hace es no confrontar a la final. Yo quisiera ver, por ejemplo, un modelo libertariano como el de Tillería contra un modelo de ISA absolutamente estatista, pero eso no se vio. Entonces, ¿cómo tú vas a escoger cuál de los dos modelos si es que tú no ves un contraste? Porque, por ejemplo, el liberal puede decir, es que todo el Estado es pésimo, da malos servicios, no hay atención, hay mucha corrupción. Y el otro podría decirle, en cambio, los liberales solo quieren privatizar todo y todo del sentido de lucro. Y ahí, cuando hay esa confrontación y tú ves estas diferentes tesis, como ciudadano dices, a mí me gusta más el tema del liberal, a mí me gusta más el tema del socialista, poniendo, digamos, en los extremos, pero esa sería la finalidad que debería tener este debate. Yo siempre apoyo, que es saludable para la democracia los debates, pero insisto, 16 binomios y el formato del debate definitivamente no están ayudando y no creo que mueva demasiado el tablero electoral. ¿Ajustarías, por tanto, Alejandro, el debate para que, por ejemplo, dos candidatos de una misma tendencia, de una misma ideología, casi que se saluden entre ellos? Es que mira David, es que mira Alejandro, es que mira Andrés, ya la confianza era tal que uno no esperaba sorpresas en la pregunta o se la pondría en bandeja de plata, pero no había una reflexión, no solamente respecto a lo último que había contestado o el tema que se estaba tratando, sino que ya había planificado, como se sabía con anticipación, a quien le tocaba repreguntar en el primer episodio, ya se tenía una repregunta escrita. Entonces por ahí puede ser quizás que se modifique el tema de la participación para que la interacción entre todos sea mucho más de ida y vuelta. Claro, o sea, yo sí lo que haría era, no este sistema de interpelaciones, además que te dan 30 segundos para una interpelación muy fuerte que te hagan para tu modelo. ¿Cómo respondes en 30 segundos del modelo de país que quieres enseñar? Entonces yo sí lo que haría es dar espacio sí para una apertura de un programa de gobierno y luego sí, todo contrastación. O sea, yo diría, tienen 3 minutos para contarnos en estos 2 o 3 temas y después solo contrastación. No sé si ustedes han visto las sesiones del Parlamento Español, es que ahí sí es que hay contraste, pues ahí sí se levanta el del PP y después se levanta el del PSOE y tienen una confrontación de tesis a veces muy fuertes, pero siempre en el marco del respeto y en el marco de la altura. Entonces eso es lo que se espera de un debate. Es muy buena idea la de ver lo que sucede en el Parlamento Español para entender lo que realmente se trata un debate político. Alejandro, me uno a las preguntas. Entonces, ¿usted considera que en base a este modelo que se estableció para realizar el debate, hubo una diferencia entre el primer y segundo bloque? Sí, bueno, en principio el agotamiento de la gente, ¿no? O sea, escuchar 8 candidatos en un primer bloque de más de 2 horas de duración, ya eso empieza a mermar a la gente. Y la gente cuando empieza a distraerse, prefiere ya ver los memes, prefiere realmente se empieza a desviar la conversación hacia cosas más light, digamos, a cosas más superfluas, porque la gente está cansada. Pues entonces, lo primero es darnos cuenta si realmente podemos sostener estos 16 binomios. El debate de la vez pasada con 7-8 fue muchísimo más productivo, pudimos tener la posibilidad de escuchar realmente, desarrollar un poco más. Entonces eso nos invita a reflexionar sobre tenemos que tener casi 300 partidos políticos, tenemos que tener tantas organizaciones, tenemos que tener partidos que compran y alquilan puestos para lanzarse a la presidencia de la República, tenemos que tener 10 candidatos que están debajo del 1%, que para la estadística ni siquiera existen. Estas son las cosas que si es que este debate no nos hace reflexionar, no las vamos a reflexionar nunca más. Entonces, en base a su experiencia, ¿cuántos candidatos deben de haber? Y lo más importante, ayer se escucharon ciertas palabras subidas de tono. Si se hace un debate de cierta forma un poco más cerrado, sí van a haber de pronto esas palabritas, ¿no?, que queremos evitar. ¿Cómo sería lo más recomendable manejar una situación así y que esté bajo control? Es que justamente por la cantidad de binomios, lo que hacen los cuartos de guerra normalmente es tratar de el titular o la pregunta más punzante o el ataque más preciso, como para que por eso te recuerden.
Y esa no es específicamente la idea, puede ser un recurso si ustedes quieren, pero la idea es confrontar las tesis. Yo creería que entre 6, 7 candidatos, 8 como máximo, podríamos tener un mucho mejor manejo, y además en 8 candidatos ya tendríamos pues representado todo el arco ideológico, porque hay muchos que coinciden prácticamente en sus propuestas, lo único que cambia es la persona. Entonces realmente tenemos que hacer una depuración intensa. La democracia no sirve sin partidos políticos, pero es mejor tener 5 o 6 partidos políticos fuertes que representen, ideológicos, que preparen a sus cuadros para que lleguen los mejores, que tener lo que después nos pasa en la asamblea lastimosamente y termina con un dígito de aprobación y la gente con total rechazo hacia la política. ¿Observas, Alejandro, que luego del debate de ayer no va a haber mayor variación respecto a los punteros, Daniel Noboa y Luisa González? Pero encuentras que la tercera opción en el país, en estas candidaturas, se fue perfilando el día de ayer. ¿Hay alguien que pueda acercarse al menos a quienes están liderando las encuestas, o el escenario de ayer no ubica ni siquiera una tercera opción? Bueno, Andrés, yo quisiera decir en primera instancia que los dos de arriba tienen una diferencia tan sideral contra el resto, o sea, 35, 36, 37 puntos a 3, a 2, a 1, es una diferencia sideral. Entonces, evidentemente, los punteros iban a ir a tratar de jugar al seguro, o sea, play safe, como dicen los estadounidenses, ¿va? Ir a lo seguro, ir a lo tranquilo. Fíjate, el presidente Noboa no le entraron las balas por ninguna parte, salió intacto, y eso para él ya es un triunfo impresionante. Además que el presidente hizo algo que no hizo nadie del resto, que fue hacer una estrategia online-offline. ¿Qué significa esto? Que él estaba offline, él estaba en un estudio de televisión contestando las preguntas, pero online él mandó a hacer fact-checking en diferentes plataformas, en diferentes lugares, y las búsquedas de Google, si tú ves el del día de ayer, se dispararon tremendamente. Entonces él, no solo que salió seguro, salió prácticamente ileso, sino que en la parte digital volvió a dar una diferencia enorme. Creo que Luisa, definitivamente lo de la Revolución Ciudadana no es su fuerte. Luisa también le pasó en el debate de la primera vuelta de la elección anterior, no es una candidata contundente que inspire, que transmita demasiado. Ellos tienen mucho mejores cuadros, vaya a saber las razones internas de ellos por qué la eligen, pero ellos se basan en su fuerza territorial, son hormiguitas trabajadoras, tienen muchísimo bien organizado, lo mismo dentro de la parte digital, ellos ya concentran el ataque. Si ustedes veían cómo le atacaban ayer a la candidata Andrea González, ya te das cuenta que ahí va a ir a su fuerza digital. Y con respecto a Andrea González, sí quisiera decir que a mí me pareció muy destacada su participación porque el formato la acomodó. Hay que entender que ella tiene dos cosas. Primero, que es guayaca, y los guayacos son mucho más rápidos. Hay que reconocer esta parte cultural. Guayaco es rápido de mente, rápido para sacar las cosas. Entonces le acomodó mucho los tiempos. Y segundo, y más importante, es que me parece que ella sabía exactamente a qué público se iba a dirigir, que era el anticorreísmo radical, porque ella encarna la herencia, si ustedes quieren, de Villavicencio, porque fue su binómeno. Pero aquí hay una reflexión que yo hago. En principio, Andrea González despertó simpatías en el anticorreísmo radical, todos podemos decir que sí. Lo segundo, el anticorreísmo radical lo primero que quiere y desea es que no regrese Correa. Y en tercer lugar, cuando se acerque la votación y si Andrea González no logra despuntar, ese anticorreísmo radical no va a volver a Noboa, probablemente sí también. Sí, eso es una buena mirada a lo que podría pasar en los próximos días. El acierto, Alejandro, post-debate, radica también en saber capitalizar lo que ayer se consiguió simultáneamente en redes sociales, es decir, cuánto esfuerzo ahora los candidatos deben hacer por esta efervescencia detectada en el debate y puntos altos que tuvieron, tanto los que lideran como los que no, capitalizar esos momentos y a partir de ahora irse consolidando como una opción mucho más conocida, coherente, dinámica y de mayor aceptación del electorado. ¿Cuánto es que el trabajo que tiene que hacer ahora en este postdebate los candidatos para consolidar esos puntos altos que tuvieron? Muchísimas gracias por esa pregunta, porque eso me permite explicar una parte técnica.
El post-debate tiene que ser estratégico, o sea, no tiene que ser táctico, o sea, no tiene que ser, ay, le salió algo brillante y tratemos de retuitear. No es así. El post-debate se hace con una estrategia anterior. Acordémonos del 2021 de Guillermo Lazo, el meme drop famoso de Andrés, no mientas otra vez. Eso ya estaba planificado, porque además lo repitió y lo repitió y lo repitió hasta el cansancio. Pero acuérdate que después, al día siguiente, tanto en Quito como en Guayaquil aparecieron telas en los puentes principales donde estaba el tráfico que decían Andrés, no mientas otra vez. Aparecieron influencers en Instagram, en TikTok, haciendo reels o TikTok sobre el tema. Apareció un músico guayaco, me acuerdo perfecto, de barba, que creó una canción de Andrés, no mientas otra vez. Esto es una cosa súper estratégica, no táctica. Si tú estás esperando que al candidato se le ilumine la virgencita en ese momento para sacar algo, estás perdido, no vas a ganar el postdebate. Eso ya se hace estratégicamente. Y lo segundo que quería decir es que la oposición ahorita tuvo tanta mala suerte que una gran porción del postdebate se está llevando el presidente Noboa en la posesión de Donald Trump. Es que fue un error estratégico del correísmo, del cuarto de guerra, decir que el presidente no estaba invitado, que ahí estaba la invitación, que no, y después le ves sentado en primera fila y en la asunción de Donald Trump al lado de Milei. Entonces esto se está llevando una buena porción del postdebate. Tal vez no calcularon, pero yo estoy viendo que se ha bajado mucho el tema del debate y ha subido mucho la polémica de Daniel Noboa en la investidura de Donald Trump, que ahorita está dominando las redes si tú te metes en este momento. Y eso le favorece a Noboa y desfavorece a la oposición. Sí, pero claro que sí, porque la oposición, lo que han hecho todos los 15 binomios es hacer una campaña eminentemente negativa. En campañas negras hay tres tipos de campañas. Las campañas sucias, que son las campañas de desprestigio, las granjas de trolls, la inteligencia artificial dolosa. Hay las campañas negativas, que son solo decir que el otro es malo, pésimo, malísimo y escógeme a mí. Pero hay algo que no ha hecho ninguno, que se llama la campaña de contraste, que es decir, bueno, esto están haciendo mal, pero yo te voy a llevar a este país. El problema es que si es que solo se ponen en decir que el presidente no fue invitado y solo hacen una campaña negativa sobre esto y después el tipo está sentado en primera fila, evidentemente se les cayó una semana de trabajo que tuvieron minando la credibilidad del presidente con respecto a la invitación, a la investidura del presidente del país más importante del mundo. Alejandro, ¿cómo califica la estrategia del presidente Daniel Noboa si tomamos en cuenta desde que llega al debate, no da declaraciones, está en el debate, no se dedica a atacar, sino a dar sus argumentos, a hablar de su plan de trabajo, y luego el debate termina muy tarde, termina de noche, o sea, todos nosotros nos fuimos a dormir viendo el debate y ya en horas de la mañana del lunes, es decir, hoy él ya está en la toma de posesión de Donald Trump? ¿Cómo califica usted este accionar? Bueno, lo que hace el presidente es ser consistente. O sea, tú del presidente no vas a esperar un discurso como el de Saquicela, que es un discurso de balcón de los años 70. No vas a esperar eso. Él tiene su estilo de liderazgo y él es consistente con eso. Es económico en lenguaje, prácticamente a veces ni siquiera utiliza todo el tiempo, lo transmite y sabe que tiene su fuerza digital atrás, que le va a complementar absolutamente todo. Entonces, el presidente lo que hizo fue jugar al seguro, que no le entren demasiado las balas. Tiene además un tono sarcástico para contestar que también le ayuda, porque parece que está serio, pero está siendo sarcástico. Entonces eso también le empuja, eso también le ayuda. Yo creería que la estrategia le funcionó bastante bien, y con esta eventualidad, si ustedes quieren, de ya estar ahí en todas las cámaras y esto se ha regado por todas las redes sociales, le ha dado un empujón seguramente en el post-debate y le ha bajado un poco la intención de eso a la oposición. Alejandro, como para hacer un contraste en sus respuestas, ya que estamos tomando en cuenta a los dos personajes que están en esa disputa, ¿no?, por la presidencia del Ecuador, tomando en cuenta la candidatura de Luisa González, que va por el correísmo, ¿qué le hizo falta a ella en su estrategia de comunicación, tomando en cuenta que a través de redes sociales muchos dicen que ella no pudo convencer a los indecisos? Bueno, yo creo que ellos tienen que resolver un dilema existencial, el correísmo. Fíjense en ayer, por ejemplo, que cuando tú veías las tendencias en las redes sociales, una de las tendencias más altas era Rafael Correa. Pero Rafael Correa no está en la papeleta, pues Rafael Correa no está en el debate. Entonces, cuando tú vas a buscar a Rafael Correa en la papeleta y no lo encuentras, dices, ¿de qué se trata esto? Yo pensé que era Correa.
Y Luisa, evidentemente, no es su fuerte, otra vez vuelvo a decir. El debate ya lo comprobó las elecciones anteriores, aunque en el segundo debate estuvo mejor, pero en el primero fue muy mal debate. Ahora también, cuando arreciaban los dardos que enviaba Andrea González, se le notaba dubitativa, hasta un poco floja en las respuestas, no con la suficiente energía como para desvirtuar cosas que le estaban diciendo fuertemente. Ellos, evidentemente, y es muy respetable, tienen su base en la estructura. Es un partido político a la antigua, pero muy importante, muy respetable. O sea, es el partido mejor estructurado, son hormiguitas trabajadoras, van por los barrios, hacen trabajo, se ponen al hombro las campañas, todos sus miembros, pero definitivamente su candidata no es su fuerte, como tampoco fue Andrés Arauz en la elección del 21. ¿Cómo explicar, Alejandro, finalmente ese contraste marcado, que como tú lo explicas, dilema existencial, de poner una candidata altamente pasiva y tener en sus filas como militantes activos a actores altamente activos y virulentos? Paola Cabezas, Patiño, el mismo Rafael Correa, y todos quienes están haciendo política activa de la Revolución Ciudadana son esmeradamente en redes sociales explosivos inclusive, pero el contraste con la candidata no habla del comportamiento de su partido, sino más bien de ella, de su temperamento. ¿Cuánto esto influye respecto al mensaje global que la Revolución Ciudadana le está dando al electorado? Bueno, yo creo que el primer dilema que tienen ahí muy fuerte es que ellos tienen muchos mejores cuadros que Luisa González. Pues evidentemente Marcela Guiñaga es 70 veces mejor, Aquiles Álvarez, incluso Pavel Muñoz, yo podría decir que son mejores cuadros. Lo que pasa es que el tema Moreno les afectó demasiado. Ellos privilegian la lealtad a la calidad, entonces no les gusta mucho estos otros políticos que son de sus propias filas, pero que tienen criterio propio. A ellos les gusta más los que están más cerca, que saben que van a alinearse absolutamente a lo que diga su líder. Y respecto al otro, yo creo que equivocan, ese es mi respeto. Por favor, que no se confunda, yo no le doy lecciones a nadie, pero en mi modesto criterio, creo que ellos le apuntan demasiado siempre solo a su base dura, a sus 30, 32 puntos. Tú eres un indeciso, entras a las redes sociales a ver qué está pasando y te dicen de todo, pues Florindo, dañaste el país, eres una desgracia. O sea, es muy agresivo, y estas candidaturas tan agresivas no suelen conquistar los indecisos. Necesitarían hacer una estrategia más de apertura. Recuerden, por ejemplo, que Cristina Fernández de Kirchner le fue a buscar a Alberto Fernández para unir al peronismo. Esos no unen a la izquierda, esos más bien, si tú ves Granja, Isa, van por otros lados, Rabascal incluso, más respetuosos, más tranquilos, y ellos van al hueso a morder. Entonces yo la verdad es que no sé cuánto resultado les da. ¿Les pone en segunda vuelta? Les pone. No sé si es que ahora les avance para llegar a segunda vuelta, porque parece que está muy cerca el presidente, pero les pone, pero no sé si es que les logra romper el techo al que están acostumbrados y por lo cual han perdido las últimas elecciones. Alejandro, Yanela y yo te agradecemos por tu tiempo, por compartir tus comentarios sobre lo que ocurrió ayer, y tendremos tu visita nuevamente con seguridad para lo que resta de la campaña y los días previos a la elección. Por favor, les agradezco muchísimo esta invitación, les mando un abrazo grande y a toda su audiencia. Muchas gracias Alejandro. Gracias, Alejandro. Sin duda alguna, una entrevista, bueno, que muy enriquecedora, muy importante también. Yo creo que en todo ese trayecto hasta que ya sean las elecciones y bueno, ya sabemos o ya podremos conocer cuáles son los resultados, vamos a seguir teniendo invitados que nos puedan seguir aportando. Pero antes de irnos a la pausa, recuerden nuestras redes sociales, nos pueden encontrar ahí está. Nos pueden encontrar en X, en Instagram como Altavoz EQ, por supuesto también en TikTok, en Facebook como Altavoz EC y también a través de la red social donde nos estamos viendo, YouTube como Altavoz_EQ. Ya venimos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen.
¿Qué dicen los candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué tienen que decir en sus campañas o de sus campañas? Los invito a este espacio, ¿Qué dicen los candidatos?, para conocer a todos los personajes que estarán en la papeleta electoral rumbo a la carrera hacia Carondelet. ¿Qué dicen los candidatos? Los espero. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Cuando observo el debate y las redes sociales me pregunto, todos como que están en busca de un ganador del debate. Todos están tras, a ver, ¿quién ganó el debate? ¿Y quién perdió el debate? Pero ¿según qué? O sea, hay tantos parámetros para medir, sobre todo un debate, que para unos, el que fue mejor vestido ganó el debate. Y para otros, el que tuvo una estrategia de comunicación pausada, detallada, por ejemplo, ganó el debate. Y para otros, la que contestó al momento que debía, con los argumentos que correspondían a ese otro candidato, ganó el debate. Entonces, cuando surge la pregunta ¿quién ganó el debate? Es muy, creo yo, pero muy variada la respuesta, porque es según no solamente la óptica técnica de la que se lo mire, en postura, comunicación, propuestas, respuestas, actitud, respeto y demás que debe guardar un candidato a la República, sino porque bajo ese quién ganó, quién perdió, está mi afinidad con ese candidato. Entonces, si yo soy afín a un candidato, es muy probable que yo lo vea ganador, o que si soy muy objetivo, que es muy raro escuchar, entender ese mensaje, escucharlo, percibirlo, le voy a destacar lo positivo y también anotar lo negativo de ese candidato del cual yo soy afín. Entonces, cuando el ciudadano espera en otros que le digan quién fue el ganador para tomar una decisión, creo que estamos haciendo mal. Creo que cada uno de nosotros, por ello, el deber cívico y democrático también es informarnos y es participar en la transmisión del debate para ver todos estos detalles y que no me diga alguien de al lado, a ese de al lado, quién le pareció el ganador, sino que nosotros formemos nuestro propio criterio respecto no solo el ganador, porque establecerlo en ese momento tampoco forma parte de un concurso, sino más bien si los candidatos esbozaron estrategias, esbozaron los cómo van a desarrollar cada una de sus obras, si sus obras son realizables o no, si la trayectoria de este candidato me inspira confianza o no, si lo que me está diciendo es guarda una coherencia con lo que me está diciendo también su cuerpo en su lenguaje no verbal. Es decir, analizar personalmente quién fue nuestro candidato que me parece hizo mejor las cosas, sin decirle este ganó y este perdió. Porque resulta que el que perdió, según nosotros, en el debate, puede llegar a segunda vuelta y puede ser el presidente de la República. O el que ganó puede no necesariamente llegar a la segunda vuelta, o puede quedar en uno de los últimos lugares, porque así es el mundo electoral, el mundo de la política y el mundo de las percepciones cuando intentamos ponerle un título, un adjetivo, una acción a algo que es absolutamente personal. Considerar si alguien de los candidatos de las opciones se conectó conmigo y está en medio de mis intereses y del interés común para yo pensar y darle el voto.
no porque el otro, alguien o muchos o pocos están diciendo él ganó, él perdió. Piénselo usted personalmente, reflexiónelo personalmente, porque para eso están los debates. Y sí, pueden ser en alguna medida muy aburridos los debates, pero nos dan mucha información respecto a las opciones que en este momento tenemos para poder el próximo febrero escoger, ojalá, de la mejor manera. Y más que mejor o peor manera, de la manera más honesta consigo mismo, darle el voto a ese candidato. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. ¿Qué dicen los candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué tienen que decir en sus campañas o de sus campañas? Los invito a este espacio, ¿Qué dicen los candidatos?, para conocer a todos los personajes que estarán en la papeleta electoral rumbo a la carrera hacia Carondelet. ¿Qué dicen los candidatos? Los espero. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Cuéntame algo, ¿cómo es ser parte del debate, ser moderador? ¿Es complicado? ¿Hay nervios? Esa es otra entrevista, ¿no? Eso lo podemos dejar para un programa adicional. Ya tenemos que despedir, Yanela, por favor. Pero el público quiere saberlo. Bueno, reviste de preparación, sí, reviste de preparación. A veces no podemos estar muy de acuerdo con el formato, porque el formato te ata un poco al moderador. Yo creo que tienes razón. La siguiente parte lo vamos a ver a través de las redes sociales de Altavoz. No se olviden que nos pueden seguir a través de, ahí está, de X, de Instagram como Altavoz EQ, por supuesto en TikTok, porque nosotros sí tenemos TikTok. Podemos hacer una entrevista. Sí, me gusta. Facebook. Cuando falta un entrevistado, cuando no consigamos un entrevistado, ya yo te tranquilo, acá entrevisto. nosotros, Yanela me entrevista ahí. Aquí resolvemos, que eso es lo importante. Y bueno, también todas nuestras redes sociales las tienen ahí en pantalla para que estén pendientes. Y pues nada, Andrés, muchas gracias. Gracias a Te ti. extrañamos. Me gusta sentarme aquí más que allá. Aquí estoy bien, aquí estoy perfecta, aquí me quiero quedar. No, acostúmbrate, tienes unas veces aquí, otras veces allá. Esto puede cambiar. Esto puede cambiar. Estén pendientes, no se olviden. Hasta la próxima. Gracias. En La Voz del Día.